Hola a todos, esto es Un Fulano Opina. Un fulano opina. Hoy hablaremos de la relación entre política y religión. Bienvenidos. De igual manera, como en videos anteriores, allí en redes sociales encontré el siguiente video que lo voy a poner a continuación y lo quiero compartir. Colombia tiene que saber, la Colombia de derecha, de izquierda, de centro, a políticos, lo que está sucediendo en este Congreso de la República. Y es increíble que con lo que gana un asalariado de este país del mínimo, en comparación a lo que ganamos nosotros como congresistas, con un salario vergonzoso, un salario injusto. Cada congresista verá qué hace con su salario, si se lo gasta todo, si lo ahorra, si lo dona a las fundaciones, pero independiente de lo que ganemos, es injusto y es vergonzoso. Eso sí está claro. Y yo quisiera que Colombia pudiese ver la cantidad de sillas vacías de congresistas que se fueron y no dieron la discusión, cuando tuvieron todas las garantías, cuando tienen la posibilidad de argumentar todas sus posiciones. Una Colombia abandonada por su Congreso de la República. Y qué bueno poder mostrar todas esas sillas vacías de esos partidos que no están, que no estuvieron presentes, y que debe haber una sanción social, y que debe haber una sanción en las urnas, porque esto no puede seguir sucediendo, que la gente siga votando y nosotros le respondamos de esta manera. Y no solo es este proyecto, y no solo es lo que está sucediendo aquí, es durante 2 años que ha sido repetitivo este insulto vergonzoso al pueblo colombiano. Sanción social, sanción en las urnas. Y si tiene que ser a mí, pues me incluyo, porque soy un empleado del pueblo colombiano. Muchas gracias, presidente. Bien, en esta ocasión quiero iniciar de una vez, después de ver este video, con una cita bíblica que está en Romanos 13, del 1 al 8, y dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación a sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor, que hace bien, aquí me quiero detener, es decir, las personas que de alguna manera Dios ha permitido que lideren, como lo decía algún momento en un video anterior, no es para infundir temor al pueblo, no es para decir es que estamos aquí y nosotros somos los que gobernamos y mandamos, que de alguna manera lo vemos allí en la historia bíblica, por supuesto, el libro sagrado, en el Antiguo Testamento, cuando el libro de los jueces y los reyes empezaron a liderar. No todos de alguna manera lideraron como Dios quería que lideraran. Inclusive Saúl tuvo allí las fallas, que la conocemos, y de esa manera pues Dios le mostró que no era de esa manera. Inclusive el rey Salomón no era de esa manera. Entonces, en ese sentido, lo que quiero entender precisamente en esta ocasión es que esos líderes políticos deben primero disponerse, o tienen primero que disponerse el corazón a Dios, orar a Dios, pedirle a Dios, decirle a Dios cuál es el camino que debe seguir el pueblo, porque al fin el pueblo es el que ha escogido a esos líderes políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que a mí me escogen como político, entonces ya tengo un poder, ya tengo un mandato, ya tengo de cierta manera ese espacio para mí, y de alguna manera manipulable. ¿Manipulable en qué sentido? Manipulable en el sentido de que puedo manejar de alguna manera cognitiva, mentalmente e inclusive sentimentalmente al pueblo. Y ahí es donde está el detalle, porque es que es una responsabilidad que los políticos hoy en día no entienden y creen que por tener ese poder entonces podemos hacer esas leyes que no le convienen al pueblo. Y ocurre precisamente en mi país, que de alguna manera la mayoría de mandatarios que han estado en estos últimos años, inclusive me atrevo a decir 200 años, como comentaba por allí alguien, pues no ha sido lo mejor, siempre ha sido hacia la opresión del pueblo. No estoy diciendo pues que el pueblo estemos haciendo las cosas bien, porque ese es el otro punto de vista, que seguramente lo hablaremos en otro momento, pero en esta ocasión estoy diciendo cómo o cuál es la responsabilidad de parte del líder político. Y entonces allí en la cita bíblica dice, porque los magistrados no están para infundir temor, no se trata de infundir ese miedo al pueblo, al que hace el bien,
sino al malo precisamente. El que no cumple las leyes es allí donde realmente debe estar la autoridad. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Nosotros los conocedores de la palabra sabemos que debemos hacer lo bueno, sabemos que tenemos las leyes y tendrás alabanzas de ella precisamente, porque no van a hablar mal de ti precisamente, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada. Es decir, cuando uno sabe que está haciendo o está cometiendo, elimino en el nombre del Señor, está cometiendo un robo, está cometiendo un asesinato, pues sabe que ahí está la ley. Y la ley humana, de alguna manera, pueda que no funcione para todos, como ocurre aquí en mi país, solamente funcione para los que de alguna manera no debería, aunque funciona para todos, pero termina funcionando para los buenos, pero para los malos no. Y entonces ahí es donde hay un detalle que hay que analizar. La ley es para todos y de igual manera exactamente como es la ley divina. La ley divina dice exactamente no matarás y es no matar, no robarás y no robarás. De alguna manera si se tiene o no se tiene dinero, de alguna manera si es creyente o no es creyente, la ley es clara. Estoy hablando en este caso de la ley divina. Dios nos dice precisamente que no debemos hacer eso, pero entonces allí es donde miramos la manera de poder no cumplir esas leyes y mucho menos las leyes divinas. Dice la cita, entonces, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, aquí viene un detalle, sino también por causa de la conciencia. Quiero detenerme aquí porque cuando hablamos de conciencia, precisamente si somos buenos creyentes, en el caso mío, como los que no son creyentes, agnósticos y demás, pues de alguna manera la conciencia más adelante dirá, pero bueno, pude haber hecho lo bueno, pero no lo hice, terminé haciendo cosas malas. Esa conciencia, esa cuestión o esa razón, por así decirlo, como decían allí los expertos y los buenos estudiados en el tema filosófico, esa conciencia es la que más adelante de alguna manera decir, bueno, pude haber hecho, como decía anteriormente, algo bueno por esta persona, por una ley, para que el pueblo pudiera trabajar mejor, dándole trabajo, más no más cargas, pero no lo hice. Entonces esa conciencia, sin tener en cuenta en este caso lo divino, de alguna también aquí la palabra lo cita, pero cuando ya le agregamos lo divino, por supuesto nosotros los creyentes somos los que también nos cuidamos totalmente en la palabra, porque Dios dice, no robarás y lo tenemos en mente, en lo posible no quitarle un peso a nadie. De eso se trata, ¿no? Y dice allí finalmente en la cita, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos a lo que debéis, al que tributo, tributo, impuesto, impuesto, respeto, respeto y honra, honra, todo lo que uno le debe al prójimo. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Debemos ser conscientes que la ley se debe cumplir independientemente que Dios ha permitido que estén como jueces. Si realmente ellos hacen lo malo, pues nosotros continuemos cumpliendo la palabra de Dios. Nosotros continuemos distribuyendo la palabra de Dios. Nosotros sigamos haciendo lo bueno. Debemos seguir orando por nuestros mandatarios para que Dios realmente tenga misericordia, se apiade y que de alguna manera desde mi país o desde los otros países de igual manera puedan cambiar y que escuchen la palabra de Dios y que su corazón realmente cambie, como allí cuando Moisés se presentó allí para que cambiara el corazón y que no llegaran las plagas, pero finalmente el faraón no quiso cambiar y el juicio final fue la muerte de su primogénito. Lo recordamos allí en la cita bíblica. Entonces, digamos que en ese orden, por supuesto que es para que estos mandatarios cambien y que de alguna manera no sea demasiado tarde, ni para ellos, ni para nosotros como pueblo. Es la palabra y que la continuemos promulgando en términos generales. No se le olvide seguirme en las redes sociales, en YouTube, inscribirse allí al canal. Espero sus críticas también, por supuesto, buenas, malas, todas son aceptadas. Sigan orando,
o por ustedes mismos, sigamos teniendo oración por la familia, que es la base de la sociedad, por la sociedad, por los gobiernos, como lo decía anteriormente, sigan siendo felices, un fulano les dice.